Pues buenas tardes, les volvemos a dar la bienvenida a este congreso sobre concepcionistas en Hispanoamérica. Les damos las gracias por seguir estando con nosotros y en principio me gustaría pues agradecer de nueva cuenta al Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, por acoger este evento. Y pues bueno, nosotros vamos a iniciar la segunda mesa del día de hoy. Y para eso me gustaría mucho primero decirles que algunos de nuestros ponentes van a estar en línea. Entonces, en principio me gustaría saber si ya se encuentra en línea Óscar Leonardo Londoño. Si nos escuchas, Óscar. Ok. Entonces, pues vamos a iniciar la primera ponencia. Quiero presentar a nuestro ponente, Óscar Leonardo Londoño. Él pertenece a la Universidad Nacional de Colombia, del Grupo de la Imagen Colonial de la Universidad de los Andes. También es historiador especializado en patrimonio histórico y museología, con estudios de posgrado en historia, estudios curatoriales y de las religiones. Sus investigaciones se han centrado en el culto a los arcángeles, la vida conventual femenina en el Nuevo Reino de Granada y la producción, circulación y funcionalidad de la imagen religiosa en los siglos XVII y XVIII. En los últimos años se ha desempeñado como investigador y educador en museos, es catedrático universitario y becario en instituciones académicas nacionales e internacionales. Entonces, Óscar. Bueno, buenas tardes desde Bogotá. Un saludo muy especial para las queridas hermanas y legítimas hijas de nuestra Madre Santa Beatriz que nos escuchan hoy, no solamente en el auditorio, sino que probablemente pues saben y nos están siguiendo también en este evento. Reciban un saludo desde la distancia de sus hermanas en religión de los monasterios más antiguos de Colombia, quienes pues están presentes hoy mediante esta comunicación gracias a la providencia. Y también un saludo muy especial a todos los asistentes, colegas y pues organizadores del evento tan importante que suscita y que ha suscitado realmente ya varias conversaciones. Yo en realidad me encuentro muy feliz de participar en este encuentro, debo decirlo, en especial porque este año pues está siendo un año de gran fiesta y conmemoración para las comunidades femeninas. Hace apenas 2 días, aquí nos encontramos proclamando el año jubilar por los 300 años de la canonización de Inés de Montepulciano, Madre de la Orden Dominica, y hoy nos unimos mediante pues, este evento al jubileo por los 50 años de la canonización de Madre Santa Beatriz. Así que para mí tiene un gran y un especial sentido, sobre todo por el acercamiento a estas dos órdenes que han sido muy cercanas, en el caso mío, aquí en Colombia. Hoy les quiero presentar solamente un pequeño acercamiento, que es lo que me permite el tiempo, pero que me parecía muy oportuno, pues un proceso que he venido desarrollando ya hace varios años y se concreta este año con el libro sobre las hijas de Santa Beatriz en el Nuevo Reino de Granada, de las primeras fundaciones del siglo XVI al siglo XVIII. De hecho, por eso el título tiene una similitud también con ese proyecto editorial. La historia del Nuevo Reino de Granada suele contarse a través de batallas, leyes y crónicas de conquistadores y sus conquistas. Sin embargo, existe una narrativa paralela tejida en el silencio de los claustros, que fue igualmente determinante para la cohesión social de nuestra región. Hoy, a conmemorar los 50 años de canonización de Beatriz de Silva, nos alejamos un momento de la figura litúrgica para entenderla como la arquitecta de un modelo de vida que transformó el horizonte de las mujeres del siglo XVI en mi territorio. Beatriz no solo fundó una orden, diseñó un espacio de agencia y pertenencia que décadas después de su muerte encontraría un eco vibrante en ciudades como Pasto, Santa Fe y Tunja, en el Nuevo Reino de Granada, hoy Colombia. A finales del siglo XVI, el carisma concepcionista no fue simplemente una opción religiosa, fue un proyecto de vida común que permitió a hijas de encomenderos y vecinos notables transitar hacia una identidad colectiva. Estas mujeres no fueron figuras pasivas ni aisladas, fueron agentes activos que mediante la observancia y el rigor dotaron de prestigio y estabilidad a sus comunidades, convirtiéndolas en núcleos de resguardo y poder social.
En esta comunicación me gustaría exponerles cómo esa semilla plantada en Europa floreció en América entre 1588 y 1599 en el nuevo Reino de Granada, consolidando una red de espiritualidad femenina que definió el carácter de nuestra región. Al celebrar este aniversario, honramos la vigencia de un legado que 5 décadas después de su reconocimiento oficial sigue invitándonos a estudiar la fuerza de los vínculos devocionales y la solidez de una regla que desafió el tiempo. Siguiente, por favor. Nos vamos a centrar entonces en estos 3 puntos. Este es el mapa de lo que es actualmente Colombia y vamos a hablar precisamente de esas 3 fundaciones en esos 3 espacios. Pasto, que es la frontera con el Ecuador, Santa Fe, Bogotá, capital hoy de Colombia, y Tunja, que fue una de las ciudades más prestantes, que siempre estuvo muy presente en las dinámicas comerciales durante el periodo virreinal, y que hoy en día pues es también un bastión importante de arte, de historia colonial, y sigue siendo una ciudad muy importante. Allí se van a fundar las 3 monasterios, allí van a ser precisamente estos espacios, los espacios que van a fundamentar ese origen conventual, sobre todo asociado a la orden de concepcionistas. Siguiente, por favor. Quiero hablar entonces de la primera fundación en la ciudad de San Juan de Pasto y que podríamos decir que esta fundación, que es la primera que se da de la orden concepcionista y una de las primeras en términos de monacato femenino en el nuevo Reino de Granada, fue un laboratorio de esa identidad concepcionista. La expansión del carisma de Beatriz de Silva en el nuevo Reino de Granada no comenzó en el centro del poder, es decir, en una capital, sino en la periferia estratégica de San Juan de Pasto. En 1588, la fundación de este monasterio no solo marcó el inicio de la vida común femenina en la región, sino que se convirtió en un laboratorio de resistencia y autonomía. A diferencia de otras fundaciones, la de Pasto nació bajo una paradoja, una enorme ambición espiritual enfrentada a una aguda precariedad material. Siguiente, por favor. La documentación nos revela que el establecimiento del claustro fue un proyecto impulsado por la élite encomendera local, quienes veían en el monasterio una forma de consolidar su prestigio y un espacio de refugio y protección de sus mujeres, lo que en aquella época significaba tomar estado. Siguiente, por favor. Si bien la ciudad de Pasto se fundó en 1537, ya desde 1578 los vecinos deseaban emprender la fundación de un cenobio. Es hacia 1588 entonces que se va a lograr cristalizar dicha iniciativa, para lo cual el presbítero del momento, Andrés Moreno de Zúñiga, dona una de sus casas, lugar donde comenzaría su vida religiosa las primeras monjas bajo la gobernanza de doña Leonor de Orense, viuda del conquistador don Hernando Álvarez, y quien además de fundadora habría sido benefactora del convento. Las constituciones que regían en el nuevo monasterio serían las mismas que Fray Pedro de la Peña habría estipulado para las comunidades de monjas concepcionistas de Quito en 1577. Para 1633, por ejemplo, el monasterio ya contaba con 43 monjas profesas y en 1645 con 56, además de 17 novicias, 24 donadas, 5 postulantes, 18 esclavas, etc. El monasterio de Pasto no tuvo un camino llano. Sus primeros años fueron una lucha constante por definir quién ejercía el patronato. Esta disputa entre las familias fundadoras y las autoridades eclesiásticas no fue un simple pleito legal, sino en reflejo de cómo la sociedad colonial intentaba domesticar un espacio que por definición buscaba la autonomía espiritual. Resulta fascinante observar cómo las primeras monjas, bajo el ideal de Santa Beatriz y sus lineamientos, supieron navegar esas tensiones.
En medio de un entorno donde los recursos escaseaban al punto de depender de donaciones mínimas de ganado y tierras dispersas, las concepcionistas o consectas, como desde entonces se conocen hasta el día de hoy, de Pasto, desarrollaron una agencia económica propia. No fueron figuras pasivas esperando el auxilio de la capital, fueron gestoras de su propio sustento, logrando que el monasterio pasara a ser una promesa incierta a convertirse en el núcleo de resguardo y cohesión social más importante del sur del reino. Este éxito en Pasto es el que permite entender el resto de la historia neogranadina. Aquí se demostró que el carisma concepcionista podía sobrevivir incluso sin el apoyo total de la corona o en real patronato, basándose únicamente en la solidez de sus vínculos devocionales y en la férrea disciplina de su regla. Pasto fue, en esencia, la prueba de fuego. Si el ideal de Santa Beatriz de Silva podía florecer en la frontera, entre conflictos del patronazgo y estrechez económica, estaría listo para conquistar el corazón del reino de Santa Fe. Siguiente, por favor. Veíamos anteriormente algunas imágenes de el monasterio de Pasto. Estamos acá en los tres casos que vamos a presentar. Nos encontramos con claustros, comunidades que han sido, que se han trasladado a diferentes sedes, entre otras debidas sobre todo después del siglo XIX a los procesos de exclaustración y desamortización que pasó el país, pues muchos de estos claustros se convirtieron, pues pasaron a mano del Estado y se convirtieron en sede de otras instituciones. Pero lo interesante aquí es que las tres comunidades siguen activas pese a esos traslados. Veamos ahora el caso de Santa Fe que les quiero compartir. Santa Fe ya no fue un laboratorio, como lo mencionábamos antes, sino más bien va a ser, podría yo sintetizarlo en sus primeros inicios como un escenario de tensiones de jurisdicción que marcó la historia de ese monasterio. Al llegar a Santa Fe de Bogotá en 1595, el proyecto concepcionista se insertó en el corazón del poder virreinal en ese momento, pero también en un complejo campo de batalla de autoridades. A diferencia de la autonomía que gozaban en la periferia de Pasto, en la capital, las hijas de Santa Beatriz se vieron atrapadas en una triada de fuerzas: la Orden de San Francisco, el ordinario, es decir, el arzobispo, y la corona. Siguiente, por favor. Este es un plano de Bogotá, de Santa Fe, donde tenemos la estrella, es donde quedaba particularmente el monasterio, de lo cual hoy solo queda la iglesia inicial, y el claustro está en manos de los padres capuchinos desde el siglo XX, desde muy principios del siglo XX, ya muy reformado. Ya veremos algunas imágenes. Gracias. La historia de este monasterio es la historia de una transición de poderes. Aunque hoy lo asociamos al Real Patronato, su origen fue una iniciativa piadosa de carácter privado. Ya veíamos que en Pasto es la ciudad quien peticiona y el cabildo. Aquí va a ser una iniciativa privada. Todo comenzó con el testamento del acaudalado comerciante peninsular Cristóbal Rodríguez Cano, quien, instado por Luis López Ortiz en 1583, mandó fundar un convento de clarisas bajo la titularidad de Santa Ana. Sin embargo, al no ser suficiente la cuantía para la obra, el heredero Juan Rodríguez Cano concertó con López Ortiz aportar 11,000 pesos cada uno, bajo la condición de que el título fuera de la Concepción y no de la Orden de Santa Clara. Esto tiene también que ver con un sueño que tienen los fundadores, en donde la Inmaculada Concepción se les aparece y pues es detonante para esa decisión. Esta voluntad privada fue la que permitió que en 1595 se fundara formalmente el monasterio de Nuestra Señora de la Limpia Concepción y de Santa Ana. Este va a ser el primer monasterio fundado en la capital del posterior virreinato de Santa Fe. La tensión más aguda que definió sus primeros años fue la disputa por su dirección espiritual y administrativa. Por un lado, la tradición de la orden y las bulas fundacionales las vinculaban estrechamente a los franciscanos, quienes reclamaban el derecho de guiarlas por afinidad carismática.
Por otro lado, la Iglesia postridentina, representada por el arzobispo, buscaba aplicar con rigor los mandatos del Concilio de Trento. El ordinario insistía en que los monasterios femeninos en esta región, por lo menos, debían estar bajo su jurisdicción directa para garantizar la clausura y, sobre todo, controlar la gestión de las capellanías y recursos que empezaban a fluir hacia el convento. Siguiente, por favor. En este fuego cruzado, el Real Patronato actuó como una espada de doble filo. Otorgó al monasterio una protección económica excepcional, pero también facilitó la intervención de la corona, que a menudo prefería la autoridad del obispo, más fácil de supervisar que la autonomía de las órdenes regulares. Santa Fe no fue solo el lugar de la consolidación arquitectónica de la orden, fue el espacio donde las concepcionistas aprendieron a evitar el conflicto, negociando su existencia entre la lealtad a sus raíces franciscanas y las exigencias de un orden jerárquico que intentaban dictar los ritmos de su vida interior. Las primeras religiosas fueron doña Catalina de Céspedes, doña Úrsula Villagómez y doña Isabel Campuzano. Este grupo de mujeres fueron oriundas de España. Para la gobernanza de esta primera etapa salieron del convento de Clarisas de Tunja dos monjas con autorización canónica, Sor Juana de la Cruz y Sor Ana de la Cruz, para apoyar la fundación, asumiendo los roles de abadesas y maestras de novicias respectivamente. Ahora pasemos al caso tunjano. Siguiente, por favor, en donde la fundación va a tener otro matiz y va a tener otras características. Estamos viendo un pequeño mapa de la región de Tunja y el expediente, una de las copias del expediente del proceso fundacional. Son ciudades pequeñas, en tanto que las fundaciones conventuales en general van a ser de mucho menor calado, digamos, en arquitecturas y el número de monjas recibidas en los conventos, a diferencia de otros territorios como Nueva España y Perú. Hablemos entonces de Tunja. La red de espiritualidad femenina culmina su despliegue inicial en 1599 con la fundación del Monasterio de la Concepción de Tunja. Si Pasto fue el laboratorio y Santa Fe el centro administrativo, Tunja representó la consolidación del prestigio de las castas. En una ciudad definida por su aristocracia encomendera, el monasterio no nació de una carencia, sino de una sobreabundancia de linaje que buscaba un espacio de resguardo y distinción. La fundación de Tunja se distingue por su solidez económica desde el primer día. Aquí, las hijas de los vecinos notables no entraban a un espacio de incertidumbre, ingresaban a una institución respaldada por las grandes fortunas de la región. Esto permitió que el monasterio de Tunja se convirtiera rápidamente en un poderoso actor económico, gestando censos, capellanías y propiedades rurales que sostenían no solo a las monjas, sino a buena parte de la economía local. El carisma de Beatriz de Silva encontró en Tunja su expresión más señorial, donde el rigor de la regla convivía con el estatus de las familias más poderosas del nuevo reino. Sin embargo, más allá de los números y las dotes, la importancia de Tunja radica en su función urbana. Como señalan las investigaciones sobre el desarrollo conventual, el monasterio se ubicó estratégicamente en la traza de la ciudad, convirtiéndose en un punto de referencia que ordenaba el espacio público y la vida cotidiana. Siguiente, por favor. En Tunja, las concepcionistas cerraron el ciclo de expansión del siglo XVI, XV y XVI, demostrando que las concepcionistas y que en realidad la espiritualidad de Santa Beatriz era capaz de adaptarse a los contextos más exigentes, desde la frontera andina hasta los palacios de los encomenderos, consolidando una red que ya no tenía vuelta atrás. La fundación de esta casa espiritual fue a instancias de doña Beatriz y doña Catalina de los Ríos, hijas de dos de los primeros fundadores de la ciudad, y doña María de los Ríos, que era una de las sobrinas. Entre las tres mujeres darían la cuantía necesaria, que en este caso superaba los 13,000 pesos, y varias de sus propiedades. Según las constituciones, se mencionaba que a voluntad de los fundadores, el monasterio no podía superar más de 33 monjas profesas, ¿cierto? Y que solamente serían admitidas las hijas, nietas y descendientes por vía masculina de padres españoles, y que por ningún motivo se debería aceptar ni mujeres negras, ni mulatas, ni ningún tipo, ni en ningún grado de relación precisamente.
Acá estamos viendo la que sería la primera, digamos, la primera estructura, el primer convento que hoy funciona como Seminario Mayor de Tunja. Siguiente, por favor. Y aquí la sede actual, eh, ellas están desde el siglo XIX como custodias de uno de los santuarios más importantes de Colombia, que es el santuario de Nuestra Señora de la Virgen del Topo, que es una imagen milagrosa. Fue después de la exclaustración concedido ese espacio para ellas y es quizás uno de los conventos de los que más nos sentimos orgullosos, sobre todo por ese trabajo y esa preservación del patrimonio y el cuidado a un santuario tan importante. Ahora en estas últimas líneas quiero yo, de manera general, contarles algunas características que considero yo que son imprescindibles en este momento y mencionar sobre las características y el impacto de la Orden de la Inmaculada Concepción en el territorio. Uno de ellos podríamos decir que la orden como matriz y semilla de la vida monástica. Uno de los rasgos más distintivos de la Orden de la Concepción en el Nuevo Reino de Granada es su papel como institución fundadora y matriz. En la geografía neogranadina, la vida contemplativa femenina no habría alcanzado su solidez sin la generosidad de estas comunidades. Ante la dificultad y el costo que implicaba traer monjas desde España para nuevas fundaciones, los conventos concepcionistas se convirtieron en centros de formación de donde partieron las mujeres que darían vida a otros claustros, incluso de carismas diferentes. Es así que, por ejemplo, las concepcionistas de Santa Fe fundaron a las carmelitas en 1606 y a las dominicas de Santa Inés de Montepulciano en 1645. Esta capacidad de donar integrantes para sembrar la vida monástica en territorios remotos posiciona a la orden no solo como una entidad religiosa, sino como un motor principal de la expansión de la cultura conventual en el nuevo reino. Otro elemento son esta promoción y tan importante del dogma de la Inmaculada y la promoción de las fiestas de la Inmaculada Concepción que en sus archivos se encuentra. Históricamente, los conventos concepcionistas fueron los grandes impulsores y custodios de la fiesta de la Inmaculada Concepción, mucho antes de la definición dogmática oficial. Estas comunidades ya habían convertido esta devoción en el eje central de la identidad espiritual de sus ciudades. Su documentación histórica es un testimonio vibrante de esta labor, crónicas de festividades, encargos artísticos y celebraciones litúrgicas que daban de qué hablar en la sociedad colonial. Al promover este misterio, las monjas no solo cumplían con su regla, sino que moldeaban la sensibilidad religiosa y estética de la población, haciendo la Inmaculada un símbolo de cohesión y orgullo local. Otro elemento son los centros de prestigio, de instrucción, administración y espíritu, pues durante los siglos XVII y XVIII los monasterios de la Concepción se consolidaron como las instituciones femeninas de mayor prestigio en sus regiones. Lejos de ser espacios aislados, funcionaron como complejos centros administrativos que gestionaban grandes capitales y propiedades, influyendo directamente en la economía regional. Simultáneamente, también fueron faros de instrucción y centros de poder espiritual. En la jerarquía de las órdenes religiosas, el claustro concepcionista era el destino predilecto para las hijas de las élites, no solo por el rigor de su vida contemplativa, sino porque el monasterio era el garante de la estabilidad social y en resguardo de la cultura y moral de la época. Y ya terminando entonces, el último sería la resiliencia histórica, supervivencia frente a esas rupturas. A pesar del paso de los siglos y de las profundas fracturas políticas y sociales que trajo el siglo XIX, con sus procesos de desamortización y leyes de exclaustración en el marco de la secularización de la sociedad, las comunidades concepcionistas han demostrado una resiliencia extraordinaria. Mientras otras instituciones sucumbieron a los cambios del régimen o al olvido, las hijas de Santa Beatriz en Colombia han sabido preservar su legado. Su presencia hoy es el testimonio vivo de una continuidad histórica que ha sabido sanar las heridas del tiempo, manteniendo vigente un carisma que siglos después de su llegada a Pasto, Santa Fe y Tunja sigue siendo un pilar de la memoria y la espiritualidad de nuestra nación. Al cerrar este recorrido por las fundaciones de Pasto, Santa Fe y Tunja, nos queda una certeza que trasciende el dato archivístico. La expansión del carisma de Beatriz de Silva en el nuevo reino de Granada no fue solo un fenómeno religioso, sino un acto de fundación de identidad.
Aquellas mujeres que llamamos sus hijas no fueron espectadoras pasivas de la historia colonial. En el silencio de sus claustros negociaron con el poder, gestionaron economías complejas y sobre todo construyeron un espacio de soberanía espiritual donde la mujer tenía voz y voto sobre su propio destino. Beatriz de Silva les entregó una regla, pero les entregaron a estas tierras una red de cuidado, cultura y resistencia que sostuvo el tejido social de nuestras ciudades durante siglos. Hoy, 50 años después de que la Iglesia confirmara la santidad de Beatriz, su legado en Colombia no debe buscarse únicamente en las hornacinas de los altares o en la penumbra de los coros bajos. Su herencia palpita en la resiliencia de las comunidades concepcionistas que hoy, en pleno siglo XXI, siguen habitando estos espacios con una fidelidad que desafía la inmediatez del mundo moderno. Ser hijas de Beatriz hoy en la Bogotá, Tunja y Pasto contemporáneos es mantener encendida la llama de una autonomía que comenzó con una visión en Toledo y se consolidó en los Andes. Estudiar su historia es, en última instancia, reconocer que la memoria de nuestro país está incompleta si no escuchamos el eco de esas mujeres que bajo el manto azul de la Concepción ayudaron a escribir las páginas más profundas y humanas de nuestra identidad neogranadina. Que este jubileo no sea solo una mirada al pasado, sino un compromiso con el estudio y la preservación de una de las redes femeninas más sólidas de nuestra historia. Muchas gracias. Siguiente. Muchísimas gracias, Óscar, por esta ponencia que nos muestra la expansión de la espiritualidad concepcionista y pues también su importancia, ¿no? en otras áreas, no solamente lo que es nuestro país y fue la Nueva España. Para continuar, tenemos la segunda ponencia a cargo de Francisco Javier Cárdenas Ramírez. Él es licenciado en Letras Hispánicas, maestro en Letras Mexicanas por parte de la UNAM y doctor en Humanidades con especialidad en Filología por parte de la UAM Iztapalapa. Realizó una estancia de investigación postdoctoral en el Instituto de Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Sus líneas de investigación versan acerca de la retórica sagrada, de la literatura ejemplar y de la literatura censurada por la Inquisición novohispana. Actualmente es profesor de bachillerato en la Universidad Intercontinental y bueno, nos va a hablar, su título es La retórica del exemplum y la santidad subalterna en la crónica de Jesús María de México. Entonces, pues es su tiempo. Buenas tardes a todos, muchas gracias por su asistencia. Bueno, ahorita en lo que se pone la presentación, estoy muy contento de estar en este lugar. Hace muchos años yo vine aquí, ahí por el año 2005, 2006, me mandó una maestra muy querida mía de la licenciatura de Letras Hispánicas, se llamaba Margarita Peña, y gracias a Margarita Peña, pues pude conocer las biografías de monjas novohispanas, y nos mandó ella como profesora a nosotros los estudiantes aquí, a Condumex, y nos dijo, vayan a ver qué obras hay de las monjas novohispanas, qué biografías hay o qué vidas. Y yo me encontré una muy bonita, que se llama Perfecta Religiosa, y es la biografía de una monja que se llama Jerónima de la Asunción, Clarisa. Ella nació en España y luego estuvo aquí en la Nueva España de tránsito, se fue a Acapulco y llegó hasta Filipinas, llegó hasta allá, es una monja andante. Y me gustó mucho la vida de esta monja, luego la intentaron beatificar. En el fondo reservado de la Biblioteca Nacional están los expedientes de su beatificación y es una monja importantísima en su tiempo, ahí por el siglo XVI, tanto que hasta la retrató Velázquez, esta monja. Y vaya, yo conocí a esta monja por Margarita Peña y por estar en este recinto. También gracias a Margarita Peña conocí al autor que ahorita voy a mencionar, que se llama Carlos de Sigüenza y Góngora, aquel científico del siglo XVII. Por tanto, pues espero que esta ponencia la escuche donde quiera que esté Margarita Peña, se la dedico a ella y pues esperemos que también a ustedes les guste. La otra, por favor. Bueno, pues mi ponencia se llama La retórica del exemplum y la santidad subalterna en la crónica de Jesús María de México. Empezaré mencionando lo que es un exemplum,
Luego, el estado de la cuestión de este género narrativo, qué se ha dicho o qué investigaciones hay al respecto en la Nueva España. Luego me enfocaré un poco en el propósito de Carlos de Sigüenza y Góngora al escribir Paraíso Occidental, y como ejemplo, pues mencionaré un exemplum de los que están ahí incluidos en Paraíso Occidental. Ok, Graciela Cándano, que es una investigadora que estudia la literatura medieval, basándose en otros escritores como Alfonso X, López Estrada, María Jesús Lacarra, entre otros, llega a la siguiente definición de exemplum. Vamos a ver qué es el exemplum. Un exemplum es un escrito que eventualmente puede ser expresado y aún recreado oralmente, que arroja luz al entendimiento, aclara un punto o materia o descubre o manifiesta lo ignorado o secreto, de tal modo que, si es particularmente provechoso para el bien del alma o incita a la virtud, puede reducir a uno a que conozca una cosa o la siga, mas si es dañoso o nocivo para el bien público o particular, puede ser juzgado como indigno de ser imitado, es entonces susceptible de ser desechado, repelido y despreciado. Es un género literario el exemplo. El exemplum cumple con una doble función estructural dentro de cualquier discurso, la argumentativa y la ornamental. En su dimensión pragmática, estos relatos se insertan en el discurso como una herramienta de persuasión destinada a validar una sentencia ante el auditorio. Esta modalidad de probatio es de naturaleza inductiva, es decir, el orador o el escritor integran testimonios o narrativas previas, ya sea escritas u orales, como pruebas extrínsecas que no emanan de la invención inmediata de la pieza, sino que se incorpora como dispositivos de autoridad técnica y artística. Más allá de la persuasión, la literatura ejemplar busca el ornato discursivo a través de la comparación. La retórica aderenium define el exemplum no solo como inducción, sino como una figura capaz de dar brillo y claridad a la exposición. Al detallar los hechos con nitidez, el autor logra que las ideas sean casi palpables y sumamente creíbles. En la tradición homilética, Fray Luis de Granada reafirma esta utilidad en su retórica eclesiástica, situando al ejemplo como una pieza clave para la ornamentación, en este caso del sermón. El exemplum actúa como un dispositivo de claridad y presencia, cuya finalidad es poner ante los ojos del público aquello que se pretende instruir. Al dotar de visibilidad al discurso, se logra una mayor eficacia en la moción de los afectos. Fray Luis de Granada destaca que son precisamente las narraciones ilustres y antiguas las que poseen con mayor fuerza para conmover los ánimos, sin excluir por ello la relevancia de los ejemplos recientes. Esta doble naturaleza, la didáctica y placentera, es subrayada por Ramón Lull, quien en su Arbre Exemplifical reconoce que la literatura ejemplar ofrece contenidos que resultan gratos tanto al intelecto como al oído, uniendo la claridad conceptual con el goce de la escucha. En suma, el exemplum tiene que ser breve, didáctico, persuasivo, con unidad narrativa, univocidad interpretativa y que funcione como prueba de apoyo. Este género se puede clasificar en un relato, un cuento, una advertencia, alegoría, anécdota, cuento piadoso, descripción, fábula, hagiografía, leyenda, milagro y parábola. En todo eso podemos tener un ejemplo. La otra imagen, por favor. El éxito y el profundo arraigo del exemplum en el imaginario de la Nueva España se manifiestan como un fenómeno literario y pedagógico de dimensiones monumentales. Investigaciones recientes han rescatado su relevancia. Por ejemplo, el trabajo de Manuel Ramón Pérez Martínez en los cuentos del predicador demuestra que estos relatos no solo cumplían una función de instrucción moral, sino que constituían un complejo engranaje de la retórica jesuita para cautivar a un auditorio heterogéneo. Por su parte, Daniel Deup, en Rudingero el Borracho y otros ejemplos medievales en el México virreinal, revela la asombrosa pervivencia y adaptación de motivos europeos al contexto indígena, subrayando la eficacia de la narrativa ejemplar como puente cultural. Finalmente,
Araceli Campos, en el afán de narrar en las crónicas franciscanas, sostiene que la pulsión narrativa no es un accesorio de la fe, sino una estrategia vertebral en la construcción de la memoria histórica y espiritual de las órdenes mendicantes. En conjunto, estos estudios confirman que el relato breve fue un vehículo predilecto para la circulación de ideas, logrando transformar la doctrina en experiencia viva mediante la potencia de lo narrado. En la Nueva España utilizaban muchos escritores el exemplum, desde los predicadores, los cronistas, y también hay tratados religiosos que insertan exemplos. La siguiente imagen, por favor. En la presente ponencia se analizará un exemplum insertado en las páginas de Paraíso Occidental de Carlos de Sigüenza y Góngora, con el firme propósito de desentrañar su doble funcionalidad dentro de la crónica religiosa. A través de este examen se busca apreciar cómo el autor emplea estas unidades narrativas no solo como recurso de probación, sino también como piezas de ornato destinadas a embellecer el discurso. De este modo, se demostrará que en la pluma de Sigüenza el exemplum trasciende la mera instrucción moral para convertirse en una sofisticada herramienta retórica donde la eficacia dialéctica y la estética del lenguaje convergen para persuadir y conmover al auditorio, en este caso novohispano. El objetivo primordial que impulsó a Carlos de Sigüenza y Góngora a escribir Paraíso Occidental fue la voluntad de institucionalizar la memoria histórica y espiritual del convento de Jesús María, elevándolo a la categoría de baluarte de la cristiandad en el Nuevo Mundo. Sigüenza busca demostrar que la Nueva España no es solo un territorio de conquista, sino un espacio de sacralidad madura donde florece la virtud con la misma intensidad que en los antiguos desiertos de la Tebaida o los conventos europeos. Para el sabio Croio, la crónica funciona como un instrumento de defensa del prestigio novohispano, legitimando la capacidad espiritual de sus habitantes. Este propósito se condensa magistralmente en sus propias palabras al inicio de la obra. Menciona: que no se piense que es el Nuevo Mundo solo teatro de la fortuna y de la guerra, sino también paraíso de la gracia y jardín, donde el esposo celestial cultiva las azucenas más puras de la virtud. El libro tercero de Paraíso Occidental tiene el capítulo 15 titulado Lo que se sabe de Francisca de San Miguel, India, y de María de San Juan, Negra. Francisca de San Miguel fue una mujer indígena cuya vida transcurrió en el anonimato del servicio y devoción dentro del convento de Jesús María de la Ciudad de México durante el siglo XVII. Definida por el cronista Carlos de Sigüenza y Góngora como una de las almas humildes y pequeñitas, su existencia se rigió por una pobreza extrema y una entrega absoluta a la vida contemplativa. A pesar de su condición subalterna, Francisca fue distinguida por la gracia divina con el espíritu de profecía. Se documenta que anticipó con tristes lágrimas el violento motín ocurrido el 15 de enero de 1624, doliéndose de las ofensas que dicho evento causaría a la fe. No obstante, su mayor legado para la institución fue la obtención de una de las reliquias más preciadas del convento, un Santo Cristo. Deseosa de poseer una imagen del crucificado para su consuelo personal y para sustituir una pieza deteriorada, Francisca se enfrentaba a la imposibilidad de sus medios económicos. Pero ocurre un milagro. El exemplum es el siguiente. Vamos a ver de qué se trata el milagro que le ocurre a Francisca. Francisca de San Miguel, caracterizada por su extrema pobreza y su fervorosa devoción a la pasión de Cristo, desarrolla el vehemente deseo de poseer una imagen propia de un crucifijo. La siguiente imagen, por favor. Aunque su carencia total de medios le impide alcanzar tal anhelo durante prolijos años. La resolución milagrosa ocurre una mañana cuando 3 indios vestidos de blanco y con modales cortesanos entregan en la portería una caja destinada específicamente a Francisca. Al abrirla, se descubre una talla de Cristo de perfección admirable
y proporciones humanas, cuya belleza y patetismo conmueven hasta las lágrimas a quien las mira, a quien lo mira. Los conductores de la imagen desaparecen misteriosamente tras la entrega, dejando en el convento una de sus mayores preseas, fruto directo de la constancia espiritual de una mujer de condición humilde. He parafraseado el exemplum. Este exemplum opera bajo una doble dimensión, como prueba de una devoción profunda a Cristo y como ornato elocuente que embellece la crónica de Sigüenza y Góngora. El relato sirve para validar que la devoción a la pasión de Cristo no es un ejercicio intelectual, sino una fuerza transformadora de la realidad material. Sigüenza establece que la recompensa divina, el Cristo físico, es una consecuencia lógica de la pobreza suma y los fervores de Francisca. El autor utiliza este caso para probar que la santidad subalterna tiene una eficacia mediadora ante Dios, igual o superior a la de las clases privilegiadas, convirtiendo un deseo privado en un tesoro institucional. Sigüenza no se limita a informar del hecho, sino que lo adorna con figuras que buscan la admiratio del lector. Emplea las siguientes figuras en este pequeño ejemplo que les acabo de contar. ¿Qué emplea? Una figura que se llama polisíndeton y anáfora, una repetición, para enfatizar las virtudes que preceden al milagro. Recurre a la repetición de nexos que otorgan un ritmo solemne al texto. Antes de narrar el milagro, él dice, por india, por retirada a un convento y por no cuidar de otra cosa que de ser santa. Ese por él, es la repetición a la que me estoy refiriendo, que hace Sigüenza y Góngora. ¿A qué otra figura emplea? La paradoja. El autor resalta la tensión entre el deseo y la realidad, un recurso que añade dramatismo a la narración antes de la resolución milagrosa. ¿Cuál es la paradoja? Al mismo paso que le estimaban sus ansias de conseguirlos, se los imposibilitaba la gran falta que tenía de medios. No tenía dinero para tal deseo. ¿Qué otro ornato tenemos? La éfrasis o la descripción visual. Se detiene en los detalles técnicos de la escultura para elevarla a la categoría de maravilla, usando la precisión para generar credibilidad y deleite. ¿Qué dice de la escultura de Cristo? Es su estatura a la medida del cuerpo humano, y al respecto todos sus miembros, sin que se le note en la distribución y simetría de sus tamaños ni aun leve falta. Tiene inclinada la cabeza sobre el hombro izquierdo. Hasta ahí la descripción que hace. Pero también hay una antítesis y una hipérbole. Estas figuras se emplean para subrayar el efecto patético, emocional de la imagen. Una técnica central, ¿sí?, en la retórica barroca de la pasión. Él menciona, no habrá persona, ni mirándolo a la escultura, no se le derrita el corazón, no obstante el que lo tenga de bronce en compasivas lágrimas. La contraposición entre la dureza del bronce y la liquidez de las lágrimas es un recurso de ornato que busca mover los afectos al auditorio. Tras la narración del suceso, Sigüenza y Góngora abandona el tono geográfico para adoptar la voz del cronista moderno y científico. No se conforma con la belleza del relato. Su objetivo es institucionalizar la verdad. En un ejercicio de transparencia metodológica, el autor describe sus cuidadosas informaciones, subrayando que ha empleado solicitud, vigilancia y un nimio empeño para verificar cada detalle. Con ello busca eliminar cualquier escrúpulo o duda en su auditorio, presentándose no solo como un relator de maravillas, sino como un notario de la realidad novohispana. Esta validación descansa sobre un aparato de pruebas testificales y analogías históricas que refuerzan la aprobatio del exemplo. 1. La prueba testifical y tradicional. Sigüenza apela a la memoria viva, citando a religiosas y seculares que recibieron la historia de testigos directos. Al mencionar la resistencia de las monjas antiguas a sacar la imagen de la clausura,
un detalle cotidiano, añade un realismo histórico que dota de veracidad al prodigio. Según el autor, estas evidencias son tan contundentes que incluso el crítico más escabroso e incrédulo las juzgaría como suficientes. La validación por analogía. Para consolidar la autoridad de su relato, el cronista inserta el hallazgo de Francisca en una genealogía de imágenes milagrosas de México, al citar el Cristo de Totolapan, respaldado por la autoridad del maestro Grijalva, y la imagen de Santa Catalina Mártir. Sigüenza utiliza un recurso retórico que es la comparación. Si el origen de estas imágenes es aceptado por la tradición y la historia, el milagro de la India francisca adquiere la misma legitimidad jurídica y sagrada. Concluyo a modo de conclusión. La siguiente imagen, por favor. A la luz del análisis del Exemplum Milagroso de Francisca de San Miguel, podemos concluir que la narrativa de Carlos de Sigüenza y Góngora en Paraíso Occidental no es una mera recopilación de sucesos piadosos, sino un proyecto intelectual de legitimización cultural. El uso del Exemplum como herramienta de probatio y ornatus permite al autor transmutar la realidad subalterna del virreinato en una prueba irrefutable de la madurez espiritual de la Nueva España. En primer lugar, la inclusión de sujetos tradicionalmente invisibilizados por la estructura de castas, en este caso la mujer indígena, responde a una sofisticada estrategia retórica. Al presentar su vida como vehículos de la gracia divina, Sigüenza argumenta que la santidad de México no es un privilegio de la élite europea, sino una potencia democrática y universal que emana de los rincones más humildes del convento de Jesús María. Este relato funciona como argumento de autoridad que nivela las jerarquías sociales ante el altar, sugiriendo que el verdadero paraíso occidental reside en esa fuerza mística capaz de atraer ángeles en figura de indios. En segundo lugar, la obsesión de Sigüenza por la validación histórica y el aparato de pruebas testificales demuestra que el Exemplum novohispano se aleja de la ficción medieval para abrazar el rigor de la crónica moderna. Para el sabio Croyo, el milagro es un hecho de archivo, la fe es documentable. Al dotar a este relato de una estética barroca, donde el corazón de bronce se derrite ante la hermosura hecha de Cristo, el autor no solo instruye, sino que seduce o intenta seducir al lector, integrándolo en un imaginario colectivo, donde la Nueva España se reconoce como un paraíso recuperado. Finalmente, esta ponencia sostiene que la retórica de Sigüenza y Góngora logra lo que las instituciones políticas a veces no alcanzaban, dar voz y trascendencia a la alteridad. El Exemplum, en su brevedad y eficacia, se convierte en el puente donde la historia sagrada e historia civil convergen. Al rescatar la memoria de Francisca, Sigüenza no solo adorna el prestigio de un convento, está redactando, en última instancia, el acta de nacimiento espiritual de una nación que se sabe elegida por la providencia. Pues muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias por compartirnos esta importancia de estos textos y además, como bien lo mencionaste en tus conclusiones, estos actores que también podemos ver dentro de los conventos y que a veces no se hablan, ¿no? En este caso una mujer india. Muchas gracias. Pues nosotros seguimos con la tercera ponencia, es una ponencia de 2 autores, entonces voy a presentarlos. Es la doctora Diana Barreto Ávila, ella es licenciada, maestra y doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, completó su formación académica en diversas universidades en Italia, Canadá, India y España, tiene además 2 postdoctorados, uno por la University of Northern British Columbia en Canadá y otro por la Universidad Roma Tri en Italia. Ha sido docente en diversas universidades como la UNAM, la ENA y la Universidad Iberoamericana. Se ha especializado en el establecimiento de la orden concepcionista y primeros monasterios fundados en la Nueva España en el siglo XVI. Es autora de numerosos artículos sobre el tema y ha publicado algunos libros, entre ellos el llamado Espacios para Mujeres, Fundaciones y Comunidades Femeninas en el Valle de México, de 1525 a 1580, publicado en 2024,
pertenece al SNI nivel 1 y actualmente es profesora investigadora en el Colegio de San Luis. El otro autor de la ponencia es el doctor Manfredi Merluzzi. Él es profesor catedrático de Historia de la Edad Moderna en el Departamento de Humanidades de la Universidad Roma Tri. Es doctor en Historia de las Américas por la Universidad de Génova y experto en la historia de América Latina durante el periodo de la monarquía de los Habsburgo. Es autor de varios volúmenes sobre el Perú virreinal, las fuentes históricas y la historiografía. Participa en varios grupos de investigación internacionales y coordina el nodo Representaciones y Autorrepresentaciones del Poder en las Sociedades y los Territorios de Frontera de la Red Columnaria. Tiene muchas publicaciones, entre una de ellas el libro Para la quietud de los reinos, negociación y gobierno en el Perú, 1533-1581, publicado en Murcia por la Universidad de Murcia y bueno, esto en el año 2019. Entonces, nos confirman, por favor, si nos escuchan. Ok, muchas gracias, es su tiempo. Bueno, muchas gracias por aceptarnos a distancia. Es una pena no poder estar en el lugar en que están ustedes, que es súper bonito. Y fue el primer lugar en que vine cuando tuve mi primer congreso hace muchos años en México. Entonces le llevo mucho cariño y mucha afección. Vamos a tratar otro tema, está ligado al mismo espacio que se trató en la ponencia anterior, pero nos vamos enfocando sobre otro tema, que sea la cuestión de los procuradores de los monasterios concepcionistas en relación, en ese caso, a Rey en el siglo XVI. Yo haré una pequeña introducción y una pequeñísima conclusión, y Diana Barreto hará la exposición del caso sobre qué nos detenemos, que son una correspondencia muy interesante que atestigua los intereses y la actividad de procurador de Pedro Tomás. Bueno, entonces si quiere puede pasar a la siguiente. Muy bien. Bueno, entonces lo hemos anticipado. Como ves en la imagen hay una copia de una de las cartas de nuestro caso de estudio de Pedro Tomás Denia. El caso de estudio abarca una temporada que va desde 1577 a 1588, que sea la temporada que ataña esta etapa del convento de Jesús y María de Ciudad de México, pero la gestión de Tomás Denia como procurador entrará en una temporada de 5 años simplemente. Digamos que es importante, como ha sido recordado, simplemente vamos rápidamente, porque ese es el primer y único convento real del Virreinato de Nueva España, y porque levantó varios problemas con la comunidad concepcionista por el sitio que había sido escogido por los gestores del monasterio, entre el cual estaba Tomás Denia y Gregorio de Pasquera, y que había sido evaluado como muy poco apto para las monjas que vivían en él, y se estaba intentando gestionar otra adquisición de un terreno para un predio para construcción de un nuevo monasterio. Otro tema que entra en las gestiones es una cuestión muy interesante que atañe la cuestión de las capillanías en la comunidad, entonces que está relacionado con la organización económica del monasterio, y claramente si va a la siguiente le vamos haciendo un pequeño panorama en que se marca la investigación. Entonces, siguiente, por favor. Muy bien, entonces hacemos como un rápido repaso de las más destacadas investigaciones que nos permiten trabajar sobre
con la conceptualización sobre el tema de los procuradores. Y sabemos que en 2007 Óscar Mazín Gómez publicó Gestores de la Real Justicia, procuradores y agentes de la Catedral Española en la Corte de Madrid. Pero lo va dividiendo en dos libros. Uno, que es el primer volumen, que sale en 2017, es el Ciclo de México, o sea, que desde 1568 a 1640 atañe lo que pasa en esta referencia. El volumen sucesivo, que es de 10 años después, 2017, nos destaca cuánto trabajo hay tras de estas publicaciones, trata el mismo tema, pero en la Corte de Madrid. Y viene llamado el ciclo de las Indias. Entonces ya vemos que hay diferentes posibilidades de relacionarse de los monasterios y de los procuradores o de los agentes como la catedral o los órdenes religiosos o todos los súbditos que querían relacionarse con poderes tanto locales como centrales en el marco del patronato a través de esta figura que es la del procurador. Sobre esta se van focalizando muchas investigaciones recientes y en particular ya vemos que en 2021 Javier Gil Pujol, que es un muy importante historiador catalano, va haciendo la recensión, la revisión de la presentación de estos dos volúmenes de Mazín, poniéndolos en el entramado jurídico y jurisdiccional de la relación entre los súbditos de la corona, que sean laicos o que sean religiosos, y el aparato institucional y legal de que el soberano claramente es la cumbre, y entre las dos principales funciones del soberano desde la partida de Alfonso el Sabio hay la de rey justiciero. Entonces es una figura, la cumbre, no solo de la monarquía, pero también de la garantía de justicia a que se pueden apelar todos los súbditos, los sujetos de la monarquía. En este caso, nosotros estamos tratando y trataremos de un monasterio que se apela al soberano. La siguiente, por favor. Bueno, para destacar cómo se va intensificando la actividad, en 2022 Alexandro Coello de la Rosa publica un importante ensayo sobre procuradores de misiones jesuitas. Entonces no es un hecho que está, ligado a una orden más que a otra, a una vocación más que a otra, mas es una práctica jurídica y de representación frente al rey de todas las instancias religiosas. En este caso, él trata de Nueva España e Islas Marianas, en una cronología que es, más o menos un siglo posterior a la que vamos tratando nosotros. En el mismo año, 2022, se abre un proyecto extremadamente interesante de que vemos en la imagen la pantalla, el proyecto que se llama Redes de Información y Fidelidad, el acrónimo es REDIF, que está totalmente que está encabezado por la Universidad de Barcelona con Diego Sola y Da Mauro, ma que está enfocado en el papel de los mediadores de la monarquía católica y sobre todo cómo ellos, a través de sus relatos y su actividad, contribuyen a la formación de saberes entre espacios locales y globales. Entonces son representantes no solo de instancias, pero también de relatos y narraciones sobre diferentes espacios en la monarquía. En el 2023 sale un número monográfico de la importante revista España, titulado Práctica de Mediación en los misioneros de la Corona de Castilla en China y Filipinas, que está impulsado por el proyecto REDIF y nos demuestra cómo esta práctica y esta importante actividad se iba configurando en todas las áreas que estaban relacionadas con la expansión de la fe católica a través del universalismo de la monarquía. Entonces esto la pone en la cuestión historiográfica también de las misiones y del patronato regio. La siguiente, por favor.
En este, digamos, hablando del patronato regio, vemos como no solo hay procuradores en Madrid, sino también hay procuradores en Roma. Está el caso de los procuradores en Roma de la Orden y del Concepcionista y del Monasterio ha sido estudiado por Diana Barreto y ha sido publicado en este volumen azul que ven a la derecha, tra Roma, Madrid e Nuovi Mondi, que salió en el 25 y estudia las dinámicas de competición y estrategias políticas y religiosas de los universalismos, tanto el de la Iglesia de Roma como el de la monarquía de España. En el mismo momento, sabemos que en el 2024 Rediff organizará una muy importante conferencia en Roma que son sobre las redes de información y lealtad en conexión con el Papa, la Curia Romana, y al mismo tiempo hay redes de investigadores como Albani y Pizzorusso que se encardinan, lo vemos en el volumen más abajo, en el Dipartimento de Estudio de la Teoría Jurídica del Max Planck Institute y que están estudiando nuevas problematizaciones sobre el patronato regio y las normatividades al interior de las monarquías ibéricas. La siguiente, por favor. Bueno, entonces vemos que aquí hay dos artículos más, pero otro aspecto interesante es sobre todo que desde el 2022 también hay otro, digamos, otro proyecto importante financiado que está dedicado no solo a la actividad de procuradores con intentos de representaciones jurídicas, pero también como mediadores de circulación de objetos de arte. Esto para decir que los procuradores y los estudios sobre los procuradores se ponen en un contexto, aunque sean procuradores religiosos, de circulación de muchos aspectos de la vida, que no son simplemente los aspectos correlados con lugares, monasterios o instancias de particulares, también con la circulación de circuitos artísticos alternativos en el mundo hispánico. Bueno, sin más, dejo la palabra a Diana Barreto que va a presentar nuestro caso y os agradezco por un momento. Al siguiente. Sí, la siguiente, por favor. Bueno, nada más dar un saludo. Me hubiera encantado estar allá. Un saludo a toda la comunidad de concepcionistas y a todos los colegas del seminario del doctor Manuel, del que soy parte desde el 2008 y bueno, me hubiera encantado estar allá. Entonces, bueno, justamente que es un procurador y en este caso estamos presentando el caso de Pedro Tomás Denia del convento de Jesús María, que va a viajar a España en 1582 y bueno, en su viaje va a producir una gran cantidad de documentación que he localizado en el Archivo General de Indias. Aquí hay una correspondencia más o menos de diferentes personas, alrededor de 13 personas he identificado hasta ahora, que están escribiendo de parte de la Real Audiencia, la Corona, la Santa Sede y el Consejo de Indias. Esas son las fuentes principales, es un expediente muy grande, tiene muchas cartas y va contando todo el viaje que hace Pedro Tomás Denia para llegar a España y realizar y ser representante del convento de Jesús María. Esto se está también comparando con lo que estábamos viendo anteriormente, ¿no? De Paraíso Occidental, con lo que nos cuenta Sigüenza y Góngora sobre Pedro Tomás Denia. Entonces, bueno, nada más para mencionar el viaje que va a hacer. Sabemos no mucho de su viaje de ida, pero sí sabemos que su viaje de regreso fue bastante complicado. Probablemente le tardó en llegar 1 año y medio, ¿no? Porque tuvo que salir de Lisboa y ir por la ruta que pueden ver, pasando a Filipinas y llegando a la Nueva España. Entonces, bueno, la siguiente, por favor. Nos cuenta Pedro Tomás Denia en varias cartas. En una de estas cartas nos cuenta que va a llegar a Madrid en 1582
en noviembre, y que justamente el día que llega a Madrid es el día que se anuncia la muerte de Diego Félix de Austria, que era el príncipe heredero, hijo de Felipe II, y quien iba a heredar el trono de Portugal y de toda la monarquía hispánica. Entonces, bueno, esto va a representar un problema para Pedro Tomás. Iba a estar esperando mucho tiempo al Real Consejo de Indias. Él lleva muchísimas cartas de presentación, ahorita las vamos a ver, y va a estar esperando, ¿no? Sigüenza y Góngora nos cuenta de esta forma que estaba mencionando anteriormente Fernando, ¿no? Dice, este Real Consejo de Indias es el Tribunal del Olvido, ¿no? ¿Por qué? Pues ahorita vamos a ver por qué. Entonces, lo que va a decidir hacer Pedro Tomás Denia es viajar a Lisboa, donde está la corte de Felipe II, y tratar de entrevistarse personalmente con él. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, ¿cómo va a ser este procedimiento, no? Primero, Pedro Tomás Denia entrega estas cartas, que son cartas de presentación que le han realizado miembros distinguidos de la sociedad no hispana, que le realizó la Real Audiencia también, y personajes como Bernardino de Albornoz y don Diego de Velasco, etcétera. Entonces, bueno, en estas cartas que le hacen a él de presentación, que son las que van a presentar al Real Consejo de Indias y también son las que va a presentar al rey, se menciona que él llegó en 1550 y que él durante 30 años se ha dedicado a las obras y ejercicios de virtud y caridad, y que, bueno, él participó en la fundación del convento de Santa Clara y en la fundación de las recogidas de la penitencia. Para cuando se está estableciendo el convento de Jesús María, se está fundando en 1580, existían otros 2 conventos concepcionistas en la Ciudad de México. Entonces, el convento de Jesús María es el tercero. Y existían otros que, bueno, que era el de la Penitencia y Santa Clara. También, bueno, varios testigos en las diferentes cartas que van haciendo la presentación de Pedro Tomás como procurador, ¿no? Dice que consta como además Pedro Tomás ha trabajado en hospitales y así, en las cárceles y, bueno, y en otras obras pías. Y Pedro Tomás mismo, bueno, se presenta, ¿no? Y dice que él había estado trabajando en estas fundaciones piadosas, pero que por las grandes necesidades que en general y en particular hay en estas tierras, se han quedado sin limosna, a diferencia de tiempos pasados, o sea, antes de la fundación del convento de Jesús María, y que a falta de estas limosnas, la falta de estas limosnas pone en peligro despoblar los monasterios de Santa Clara, de Jesús de la Penitencia y Jesús María, donde se refugian gran número de doncellas, hijas de padres nobles que no tienen posibilidad alguna para casarlas. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, esta es una carta que le escribe a Felipe II y es muy linda. Dice, bueno, suplico a vuestra majestad que advierta que soy viejo y pobre y en tierras extrañas, ¿no? Hablando que está en Madrid, y bueno, y le pide que lo atienda con toda la brevedad posible, pues vengo 2000 lenguas de mar y tierra y solo este negocio. Y entonces explica en qué consiste el convento de Jesús María y dice, bueno, el convento de Jesús María están muchas mujeres y muy pobres y están en peligro de perder su honor por no tener dotes y solo se han juntado limosnas para 15, pero son muchas las que querían dar. Esto, como ha explicado antes el doctor Merluzzi, significa que, bueno, que se ha visto las mujeres que habían entrado y habían sido seleccionadas para entrar al convento de Jesús María habían sido financiadas, ¿no? Digamos, un paralelo a tener becas, porque no tenían dotes. Entonces, la idea es que se mantuvieran con limosnas, pero como lo refiere, no hay suficientes personas que estén dando limosnas, por eso está acudiendo al rey para pedir un financiamiento, diríamos, ¿no? Para pedir mercedes al rey, para que puedan seguir entrando doncellas pobres que están en riesgo, que su honor está en riesgo y que necesitan urgentemente un monasterio al que ingresar sin que tengan que pagar dote. La siguiente, por favor. Y bueno, regresamos con del Tribunal del Olvido. Esta es una narración justamente de Sigüenza y Góngora,
¿no? Y que dice Sigüenza y Góngora, dice, Pedro Tomás Denia llega a España y no le van a hacer casos, ¿no? No tenía ni pequeñas esperanzas de algún consuelo porque faltándole los dineros que los agentes pedían, no se trataba de que tuviesen efecto lo que intentaban dar. Es decir, Pedro Tomás Denia se presenta, es pobre y no tenía suficientemente dinero y el dinero era una cuestión necesaria, al parecer, para que el Real Consejo de Indias tomara un asunto. Entonces, como él no tenía dinero para pagar a quien iba a hacer todas estas gestiones, la gestión había estado parada, ¿no? Además de eso, había pedido a Roma diversas reliquias y tampoco le hacían caso, ¿no? Y bueno, aquí lo dice, ¿no? Pero no enviados para este sitio, sino solo cartas, dice, bueno, ¿no? Lo mismo experimentó en Roma, pues enviándose para esto, sino solo cartas en que no hallaban frutos las que lo recibían. O sea, lo dice de una forma muy elegante, pero como solo enviaba cartas y no me enviaba algún regalo o alguna compensación monetaria a Roma para transmitir las reliquias, pues todo estaba parado. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, finalmente lo que se muestra en la diapositiva es esta carta, que es una carta muy importante porque, a diferencia de lo que han dicho otros historiadores, que Pedro Tomás Denia nunca encontró al rey, efectivamente esta carta nos muestra que Pedro Tomás encuentra al rey y el rey designa a Antonio de Eraso, quien le escribe una carta dirigida al licenciado Diego García del Consejo de Indias y bueno, le explica, ¿no? Le dice, un buen hombre viejo que se llama Pedro Tomás ha venido de la Nueva España y ha hablado aquí a su majestad, el cual ha accedido a sus peticiones y ha aceptado al convento dentro del Real Patronazgo, que esto significa que se va a convertir en el primer convento real del virreinato de la Nueva España. Y además le va a otorgar 60,000 ducados y, bueno, explica que van a estar 3,000 por cada año, ¿no? Esta parte es muy interesante porque, según Sigüenza y Góngora, justamente dice que el motivo por el que Felipe II aceptó el patronazgo del convento de Jesús María fue porque en él iba a ingresar la hija ilegítima de Felipe II, ¿no? Y que esta fue como la carta decisiva que hizo que después de estar en el Tribunal del Olvido todo se agilizara, ¿no? Pero bueno, vemos en las cartas que fue un procedimiento bastante largo y bastante burocrático, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, bueno, Felipe II va a expedir esta cédula que va a decir, bueno, donde se admite al convento de Jesús María como real y explica cómo, bueno, que se van a poner, que la corona va a poner 3,000 ducados, ¿no? Bueno, la siguiente, por favor. Y eso es muy interesante. Finalmente, todo este proceso de cartas, y sabemos que Tomás Denia va a estar todo 1582, probablemente una parte de 1583, pero va a llegar a la Nueva España hasta 1584. ¿Por qué? Porque va a mencionar que está esperando la nao de China para poder regresar a la Nueva España y parece que en el regreso va a tardar como bastante tiempo, como les mencionaba, ¿no? En esta carta que escribe a Pedro de Ledesma, que es uno del Consejo Real de Indias y que es el que está llevando todo el procedimiento, ¿no? Y que continuamente le está escribiendo a él para recibir también asesoría de todos los procesos que tienen que hacer para recibir ese dinero. Digamos, el rey solo le dice, está bien, acepto y te voy a mandar, digamos, acepto que se dé este dinero. Pero había además toda una gestión para que el convento pudiera recibir este dinero. Entonces, bueno, en esta carta Pedro Tomás dice cómo está en el convento de Jesús María y están esperando la caridad, indulgencias que vinieron de Roma también hacia el monasterio y dice porque cómo estaba en el año 83 ahí y cómo tiene la cédula de su majestad, pero bueno, dice que no ha visto nada de las reliquias que quedaron de enviar y de todas las demás bulas, ¿no? Y dice, y en haber venido a esta flota el año del 84 y no haber traído cosa ninguna, estamos las monjas y yo muy desconsolados, ni haber visto un solo renglón en respuesta de tantas cartas a nuestro buen juicio. Entonces, bueno, ya para concluir esta parte,
Cuando Tomás Denia regresa en 1584, las religiosas y la comunidad concepcionista, mientras él se había ido, un mes después que él se va, en 1582, deciden trasladar el convento a otro sitio. Este es uno también de los motivos por los que estaba yendo Pedro Tomás Denia ante el rey, porque no quería que las religiosas se mudaran a otro lugar. Él había conseguido un lugar que estaba un poco afuera de la ciudad, que no era muy cómodo, y estaba este sistema de dotes. Cuando él regresa en 1584, se encuentra que las religiosas ya se mudaron, compraron una casa mucho más grande. ¿Con qué dinero? Con dinero de las dotes de doncellas que comenzaron a ingresar, ya no bajo el sistema de capellanía, que era como una beca, sino pagando dote. ¿Por qué hicieron esto las religiosas? Bueno, porque estaban en un problema de sustento, ¿no? Y bueno, cuando llega Pedro Tomás Denia, llega con la cédula del rey donde dice las religiosas tienen que permanecer en el lugar donde fue fundado su monasterio y regresar al sistema de capellanías. Y bueno, empiezan un pleito con la Real Audiencia de Ciudad de México, quien finalmente en 1588 falla a favor de las religiosas concepcionistas, les da la razón. ¿Y qué va a pasar también con el dinero que había mandado la corona? Bueno, según Nuria Salazar, no se sabe, o sea, este dinero llegaría hasta 1606, ¿no? Entonces, desde 1584 hasta 1606. Gracias. Hola, sí, solamente si ya podrían ir cerrando, por favor. Sí. Muchas gracias. Sí, ya estamos cerrando, hemos acabado. Simplemente destacar como aunque había en ese momento una gran cantidad de vocaciones concepcionistas en la Ciudad de México, había unas dificultades en mantenerlas, en soportarlas, que eran de carácter, digamos, institucional, jurídica, de falta de devociones, diferentemente del cuadro que vimos para el área de Nueva Granada, y sobre todo que había unas estrategias de comunicación y de mediación con la corona para que el rey pudiera, digamos, poner su patronato para garantizar la existencia del monasterio. Muchas gracias. Pues muchas gracias por esta presentación que de igual forma, como lo mencionaba para el ponente anterior, nos muestran estos otros actores importantes de la historia de los conventos, en este caso de la fundación del convento Jesús María. Muchas gracias. Para ir terminando esta mesa, pues tenemos la última ponencia de Fabián Vaca Pérez. Él es licenciado en Antropología Social con especialidad en docencia en turismo, por la Universidad Autónoma del Estado de México y maestro en Arte Sacro por la Universidad Pontificia de México. Cuenta con diplomados sobre enseñanza de historia, arte virreinal y además historia de la educación en México. Es profesor de nivel medio superior y superior en la UAM y en el Colegio de Bachilleres del Estado de México. Ha sido ponente en congresos estatales, nacionales e internacionales en institutos como, bueno, la UNAM, el INA, el Centro de Estudios de Historia de México, y también en países como La Habana, Cuba, La Paz, Bolivia, Quito y Quito, Ecuador. Entonces, solamente confirmamos que se encuentre con nosotros, conectado, y bueno, el título de su ponencia es La presencia iconográfica de Sor María de Ágreda en dos obras de Cristóbal de Villalpando, La mística ciudad de Dios. Muchas gracias, Fabián, y es tu tiempo. Sí, gracias, muy amables, muy buenas tardes. Voy a tratar de sintetizar lo más que se pueda esta presentación mientras abren la misma. Sí, correcto. Como bien mencionó la compañera presentadora, el título de mi ponencia está enfocada más que nada a ver la presencia iconográfica de esta monja concepcionista española, la cual tuvo rasgos pues, de santidad, a pesar de no haber sido todavía ni siquiera beatificada, a pesar de que el proceso ha estado
pues prácticamente desde el siglo XVIII, pero obviamente por situaciones eh, políticas, teológicas e históricas, no se ha podido prosperar la beatificación y posteriormente la canonización. Y bien, la ponencia se titula La presencia iconográfica de Sor María de Ágreda en dos obras de Cristóbal de Villalpando y que tienen vinculación con la mística ciudad de Dios. Siguiente, por favor. El objetivo de esta presentación es el conocer la importancia iconográfica e iconológica en dos trabajos pictóricos de Cristóbal de Villalpando, donde se va a resaltar la visión de Sor María de Ágreda referente a la mística ciudad de Dios, que también tiene vinculación con la Nueva Jerusalén y uno de los últimos capítulos de el libro de las revelaciones de la Biblia, como se explicará posteriormente. El siguiente. No voy a realizar una biografía de los dos personajes importantes de esta ponencia, como lo es Sor María de Ágreda y Cristóbal de Villalpando. Solo voy a mencionar algunos episodios importantes y que ayudarán a entender el entorno que se vivía tanto en España como Nueva España entre los siglos XVII y XVIII. Bueno, Sor María de Ágreda, cuyo nombre real fue María Coronel y Arana, pues fue una monja concepcionista española, quien nació en el año de 1602 y muere 63 años después, o sea, en 1665. Y bueno, va a caracterizarse por haber tenido fama de santidad y de ser favorecida con revelaciones sobrenaturales que la orillaron a realizar publicaciones, entre ellas la más importante, pues la que será objeto de análisis en esta presentación, como lo es la mística Ciudad de Dios. Tuvo una amistad profunda con el rey Felipe IV de España. Tras los problemas económicos, políticos y militares que atravesaba su gobierno, Sor María de Ágreda sirvió como consuelo espiritual a el rey a través de diversas cartas o epístolas, las cuales posteriormente se recogerían en distintos volúmenes y que forman parte de la obra literaria de esta monja concepcionista. Obviamente, la creación literaria más conocida de Sor María de Ágreda va a ser la mística Ciudad de Dios. Obviamente por estas revelaciones y obviamente los conocimientos tanto teológicos como históricos que tenía este personaje, pues hicieron que dicha obra pues entrara en distintas controversias que incluso se llegó a abrir procesos a través de la Inquisición española, la Sorbona de París hubo por allí un intento de censura, pero precisamente por esta aura mística y de santidad que rodeaba a la monja, pues salió victoriosa en todos estos casos. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos una portada de las primeras ediciones de La mística Ciudad de Dios, la cual data
este primer volumen del año de 1670 y que fue editado en España, en Madrid, España, en 4 volúmenes. Obviamente, para entender esta cuestión de la mística ciudad de Dios, hay que ver el pensamiento de esta monja y lo llega a sintetizar de la siguiente manera. Es más que nada la historia teológica y con rasgos bíblicos de la Virgen María, donde Sor María de Ágreda va a exponer sus más importantes tesis, tanto teológicas como históricas. Un punto importante a considerar aquí va a ser la defensa de la concepción inmaculada de la Virgen María. De hecho, la primera ponencia de esta mesa se mencionaba mucho acerca de el papel que jugaron las concepcionistas como una de las principales órdenes que defendieron la Inmaculada Concepción de la Virgen María y que posteriormente hasta el siglo XIX se estaría dando como dogma de la Inmaculada Concepción. También en dicha obra se estará viendo la cuestión de la Virgen María como la morada de Dios y que va a manifestarse a través de esta redención como la nueva Eva que destruye el pecado original y que se va a manifestar en lo que es la Nueva Jerusalén o la Jerusalén celestial o como lo menciona el texto, la mística ciudad de Dios. Y bueno, lo que ya mencionaba, se ponían en duda estas visiones por parte de la Inquisición española, el Santo Oficio de Roma y la Sorbona de París. Procesos que, a pesar de lo complicado que fueron, por el aura de santidad y el misticismo que rodeaba a Sor María de Ágreda, pues vino a salir victoriosa de todas estas controversias que estuvieron rodeadas de esta obra y de otros escritos secundarios que realizó posteriormente. El siguiente, por favor. Bien. Cristóbal de Villalpando, el personaje que realizó 2 de estas representaciones de la mística ciudad de Dios, donde se va a vincular mucho lo que es Sor María de Ágreda con San Juan Evangelista. Y también va a aparecer otro personaje que fue el franciscano Juan Dons Escoto, el cual se revisará en los siguientes minutos. Bueno, rápidamente, Cristóbal de Villalpando fue un pintor novohispano que nació en 1649 y falleció en el año de 1714. Se le considera uno de los máximos exponentes de la pintura barroca novohispana. Fue alumno de José Juárez, participó muy activamente en el taller de este otro destacado pintor novohispano. Y bueno, sus influencias, como se pueden ver a través del color, de la luminosidad y lo que representó el barroco en Hispanoamérica, fueron de grandes artistas como Rubens y Juan de Valdés Leal. Tuvo una amistad profunda con otro de los grandes pintores novohispanos como lo fue Juan Correa, a tal grado que se le consideraron estos 2 pintores como hermanos en la carne y en el arte. Va a destacar, destacó también su desempeño como veedor y alcalde de los gremios de pintores y doradores de su época, especialmente
finales del siglo XVII y los primeros años del siglo XVIII. El siguiente, por favor. Bien, esta es quizá la obra más conocida que está vinculada con la mística Ciudad de Dios y que su autoría pues es obviamente de Cristóbal de Villalpando, la cual se cree que fue realizada allá por el año de 1706 y es una pintura que actualmente se exhibe en el Museo Guadalupe en Zacatecas, México. Lo que quiero destacar aquí de esta obra van a ser diversos elementos, los cuales podemos ver la imagen de la Inmaculada Concepción, que en este caso pues está vinculada mucho con lo que es la túnica blanca, el manto azul, esta virtud de pureza y de divinidad que tiene la Virgen María. En este caso, la corona, bueno, las dos estrellas que apenas se pueden ver aquí, la luna debajo de los pies y aunque no se ve aquí lo que es el sol, pues sabemos que está vinculada con esta Virgen del Apocalipsis que se menciona en el capítulo 12 que escribió el apóstol San Juan en las revelaciones. Bueno, la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que rodean a la Inmaculada Concepción, San Miguel Arcángel, el príncipe de la milicia celestial, con su estandarte de la victoria, San Gabriel Arcángel, que en este caso es el personaje central en la Anunciación de María, obviamente la parte central vemos la Nueva Jerusalén, San Juan Evangelista con su símbolo característico que va a ser el águila y por supuesto Sor María de Ágreda que vinculada con San Juan Evangelista pues vamos a tenerlo en sus escritos, en este caso San Juan con el Apocalipsis y Sor María de Ágreda con la mística Ciudad de Dios. Siguiente, por favor. La Jerusalén celestial o la mística Ciudad de Dios, que es conocida por Sor María de Ágreda, pues se ve fundamentada en lo que es el libro de las Revelaciones o el Apocalipsis, en el capítulo 21, versículos del 11 al 21. Obviamente es largo este texto. Lo único que puedo mencionar aquí es la descripción que hace San Juan Evangelista de la Nueva Jerusalén. Este detalle de que es una ciudad amurallada de 12 puertas, de las piedras preciosas, de esa luminosidad y que va a representar, como ya venía diciendo anteriormente, la morada de Dios, que está representada en la pureza de la Virgen María, en esta advocación que va a ser la Inmaculada Concepción. Siguiente, por favor. Ahora bien, en esta otra obra que está atribuida a Cristóbal de Villalpando, la cual también no tiene una fecha específica, pero sí que se realizó entre los primeros años del siglo XVIII, pues lo que vamos a ver es nuevamente la figura de la Inmaculada Concepción, en este caso dos ángeles niños con dos títulos en estas telas blancas que están vinculando dos aspectos importantes. Están dándole el nombre a la mística Ciudad de Dios y milagro de omnipotencia, como se ve en el ángel de la derecha. Bueno, sobre la mística Ciudad de Dios, pues está, o sobre la Nueva Jerusalén,
pues está la Inmaculada Concepción, y en la parte baja de la obra podemos ver en el centro nuevamente a San Juan Evangelista escribiendo el libro de las Revelaciones con el águila, que es el símbolo característico de este evangelista. A la izquierda, Juan Duns Scoto, este religioso, filósofo y teólogo franciscano, que se distinguió por ser uno de los defensores de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, y por supuesto Sor María de Ágreda, destacando aquí dos frases que salen de su boca, en este caso de Sor María de Ágreda, que en latín aquí se muestra y quiere decir: habla, señora, porque he escuchado a tu siervo. Y de Juan Duns Scoto dice lo siguiente: dígname alabarte, Virgen Inmaculada. Siguiente, por favor. He aquí el modelo en el cual se basó Cristóbal de Villalpando para la realización de esta segunda obra, y que fue realizado por Pedro de Villafranca en el año de 1668 y corresponde al frontis de la obra de Coronel y Arana, La mística ciudad de Dios, una de tantas ediciones que se realizaron de esta obra insignia de Sor María de Ágreda. Obviamente, pues aquí destaca la ausencia de color, y que Cristóbal de Villalpando pues le metería su estilo, sus tonalidades, sus colores, la luminosidad y sobre todo el dar a conocer esta vinculación que hay entre estos tres personajes: San Juan Evangelista, Juan Duns Scoto y Sor María de Ágreda. El siguiente. ¿Qué podemos sacar de estas imágenes que hemos visto? Primero que nada, vamos a vincular a Sor María de Ágreda y sus revelaciones místicas con San Juan Evangelista. Como hemos podido ver, tanto el autor del libro de las revelaciones como Sor María de Ágreda aparecen con una pluma y un libro, lo que daba a entender que por medio de estas revelaciones dadas por en este caso, el Espíritu Santo, por la Trinidad, por Dios, se encargaron de realizar estas cuestiones que iban a poner a la Virgen María en su advocación de la Virgen Inmaculada como la cumbre de la salvación, como lo describe San Juan en el libro de las Revelaciones, en el capítulo 12, en el primer versículo. Obviamente está muy vinculada a la idea de la Nueva Jerusalén o la mística ciudad de Dios, la cual se describieron estos pasajes en el Apocalipsis 21, versículo del 11 al 21. Se ve la presencia de los arcángeles, San Miguel como el príncipe de la milicia celestial, el que se encarga de combatir y vencer a la serpiente antigua, al demonio y a sus huestes, así como San Gabriel Arcángel, como el que va a anunciar la concepción divina de el Hijo de Dios. Y bueno, Juan Duns Scoto, como ya lo mencionaba, fue uno de los principales defensores de la Inmaculada Concepción de María. Siguiente. Fabián, te pedimos, obviamente, por favor, pues... ¿puedes ir cerrando? Sí, Participación, por favor. Sí, cómo no. Hay muchas cosas que faltaron por explorar a través de esta ponencia, pero bueno, las conclusiones que he obtenido de manera parcial son las siguientes. Como la pintura virreinal que en Nueva España
que sirvió como un recurso visual para explicar el impacto al espectador de tópicos bíblicos, especialmente del Nuevo Testamento, y la obra de Sor María de Ágreda, que está muy vinculada con la idea de el Apocalipsis o el libro de las Revelaciones escrito por San Juan, y que lo plasmó en 2 pinturas, Cristóbal de Villalpando, y que son muestras fehacientes de la luminosidad y el color de la pintura barroca novohispana. Y bueno, la bibliografía en la que se basó pues está vinculada con lo que es esta diapositiva. Y bueno, con esto cierro mi presentación y por su atención, muchas gracias. Pues muchas gracias, Fabián, gracias a todos los ponentes. Estamos sobre tiempo, entonces solamente vamos a tener la oportunidad de tener 2 preguntas del público, entonces pues los escuchamos. ¿O alguna pregunta que esté en línea? ¿No? Bueno, entonces, pues vamos a dar por terminada esta mesa, sin antes dar el reconocimiento a Francisco Javier Cárdenas Ramírez y nuestros ponentes que están en línea, pues se las haremos llegar. Muchísimas gracias, gracias a todos por seguir con nosotros.